Somos iglesia cuando establecemos a las personas. Somos iglesia cuando les enseñamos. Somos iglesia cuando los equipamos. Somos iglesia cuando los enviamos. La iglesia no es iglesia si no hace estas 5 cosas. Así que estamos aprendiendo la iglesia del Calvario, a pesar de tener un pasado de 50 años aproximadamente. Yo la considero una iglesia niña todavía, ¿verdad? Será porque los líderes son jóvenes. Sí la considero una iglesia niña en el sentido de estar aprendiendo. He estado viendo cómo Dios ha estado cambiando la mentalidad, el corazón de los que estamos acá. Celebro lo que Dios está haciendo en la vida de las damas de la iglesia. He visto el día miércoles, tuve la oportunidad de estar predicándoles y de ver una cantidad pues bastante hermosa de personas nuevas, personas oyen el Evangelio de Jesucristo por primera vez. Estoy viendo un trabajo hermoso en los grupos celulares. Hoy una hermana aparta su tiempo y se fue a uno de los distritos a compartir el Evangelio. Es lo que Dios está haciendo en la iglesia. Es el Espíritu de Dios moviéndose. Es el Espíritu de Dios moviendo a nuestros jóvenes a ir a Jojo, a estar unos días ahí y ver una persona alcanzar. Por lo menos yo tengo noticias de un joven que recibió al Señor Jesús y está firme en el Señor. He estado viendo cómo Dios está obrando en medio de nosotros, pero Dios quiere que vayamos por más. Él supera por mucho todo lo que nosotros pensamos o imaginamos. Señor, tú estás aquí. No puedo evitar decir que tú estás acá, que tu presencia lo llena todo. Sigue mostrándonos tu belleza y tu grandeza, a fin de poder llevar y compartir lo que tú eres. No nos permitas caer en un estancamiento. No permitas que nuestro corazón se envanezca, sino al contrario, Señor, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, oramos porque no solamente nosotros, los que ahora nos toca formar parte de esta generación, sino también nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se sumen a esta hermosa tarea. Oramos, Señor, para que la luz de Cristo siempre brille en este lugar y en nuestras generaciones. Gracias por estar tratando con cada uno de mis hermanos y hermanas. Gracias por las dificultades, reveses y vientos contrarios que vienen contra nosotros. Gracias, porque nos han hecho depender más de ti. Tú eres suficiente para todos nosotros. No queremos nada más que tú, Señor. Tú eres suficiente para nuestra insuficiencia. Aquí estamos, Espíritu de Dios, anhelando que nos sigas llamando, anhelando que nos sigas procurando, anhelando que nos sigas enviando. Sé tú el que sigue llamando y enviando a los que te place hacerlo. Gracias por tu palabra que traerá más luz a nuestra vida en esta mañana. Gracias.
precioso Espíritu. Amén. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Caminando como Él anduvo. En días pasados hemos iniciado una serie basada en la primera epístola de Juan. Y hoy nos toca Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo el Señor? Si hemos de aprender y saber cómo anduvo el Señor, tendríamos que revisar los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan de cómo anduvo el Señor, qué anduvo Él haciendo. Dice la Biblia que, como la presentación que hizo nuestro hermano hoy, Jesús vino haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Eso dice Hechos 10:38. La Biblia dice que Jesús oraba por enfermos, sanaba leprosos. Jesús daba de comer y daba pan al hambriento. Jesús consolaba a los enlutados. Jesús ponía en libertad a los oprimidos, dice Lucas 4:18. ¿Cómo anduvo el Señor? Él era Dios tan grande, pero que no le impedía poder abrazar a los pequeños. Un Dios que era tierno, un Dios que era amable, un Dios que sabía tocar a la gente, un Dios que entendía no solamente lo que estaba ocurriendo en la vida de esa persona, sino también lo que él sentía. Ese era Jesús. ¿Cómo anduvo el Señor? Nuestro anhelo es andar como Él anduvo. Pero, ¿qué se requiere para andar como Él anduvo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué se requiere para andar como Él anduvo? Y vamos a estudiar en esta mañana ese proceso que Dios se ha propuesto hacer en nuestras vidas, para que nosotros finalmente lleguemos a andar como Él anduvo. Y para eso yo les invito a abrir Filipenses, en aquel pasaje tan conocido por todos nosotros, Filipenses capítulo número 2, que es un pasaje clásico donde se nos habla de la cristología, es decir, se nos habla de la divinidad, de la humillación y de la exaltación de nuestro Señor. Se nos habla de la divinidad, lo que el Hijo era antes de venir a la tierra. Él era preexistente, Él existía antes con Dios, Él es Dios. Lo que decía Juan, en el principio era el Hijo, y el Hijo era con Dios, y el Hijo era Dios. Este pasaje de Filipenses nos habla de la divinidad, nos habla de la humillación y de la exaltación de Cristo. Y en este pasaje corto, conciso, el apóstol Pablo nos va a hablar del proceso que Dios tiene para usted y para mí, a fin de poder andar como Él anduvo. Y dice el pasaje que todos ya, o muchos de aquí, sabemos de memoria: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Excelente pasaje. Aunque las cartas no fueron escritas con un propósito doctrinal, sí contienen doctrina. Y Filipenses nos habla de este proceso. Dice aquí: haya pues en vosotros esta actitud, dice mi Biblia, que hubo también en Cristo Jesús. Se habla de un sentir, de una actitud.
Y una actitud es la respuesta que tú tienes ante las circunstancias de la vida, ante las demandas de la vida, ante las exigencias que el mundo, tu entorno tienen para contigo. Esa es tu actitud, tu respuesta, tu reacción. Y Cristo aquí dice: haya pues en ustedes esta actitud, esa forma como Cristo enfrentó la necesidad que había de venir a redimirnos. Haya pues en vosotros esta actitud. Las actitudes determinan muchas cosas. Nos decía el hermano Juan Carlos Portillo en una enseñanza que nos dio, comparando el vuelo de un piloto con el depender de Dios en la vida cristiana. Y él decía: cuando tú estás piloteando una avioneta, un avión, lo que tú tienes son muchos instrumentos. Tú no ves realmente nada, porque hasta eso vuelan de noche o aterrizan de noche o en tormenta. ¿Cómo es que lo hacen posible? Todo es con instrumentos. Y él nos decía que aparte de un instrumento que se llama el altímetro, que mide la altitud del avión respecto a la altura que hay del nivel del mar hacia donde está el avión, hay otro aparato que mide la actitud. Yo decía actitud, el avión tiene una actitud. ¿Y qué mide este aparato? Bueno, este aparato mide la posición del avión respecto al horizonte, de tal manera que cuando alguien va piloteando no se da cuenta si realmente se está inclinando ligeramente, y esto va a hacer que él se eleve, o tampoco percibe él si va hacia abajo. Entonces con el aparato que mide la actitud del avión, él logra mantenerse en posición horizontal, de tal manera que ni sube ni baja. Entonces, el avión tiene una actitud. Nosotros también tenemos una actitud. Y Dios hoy nos quiere enseñar su palabra a que asumamos la actitud que tuvo Cristo para poder andar como Él anduvo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Escuche con atención. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Paso número 1, Él no se aferró. Si hay alguien que podía y tenía todo el derecho de poder tenerlo todo, es Jesús, el Hijo de Dios. Él no se aferró. Él estuvo dispuesto a vaciarse, lo que se conoce la kenosis o el vaciamiento. Él puso en desuso sus atributos divinos. Cuando Él vino a la tierra, Él puso en desuso su omnipotencia, su sabiduría, su omnisciencia, su eternidad, su infinitud. Él puso esos atributos en desuso, no los usó. Él puso las prerrogativas, los privilegios que como Dios Él tiene, que como Hijo de Dios Él tenía en la corte celestial, donde miles y millones de ángeles le adoran, le exaltan, le sirven, donde criaturas como ángeles, arcángeles, querubines y serafines le rinden honor. Él estuvo dispuesto a vaciarse. Él dice aquí que no se aferró. Y si hemos de caminar como Cristo anduvo, tenemos que entender que tenemos que aprender a no aferrarnos. A no aferrarnos. Vivimos aferrados a cosas. Hay veces las cosas determinan más nuestra felicidad. Vivimos aferrados a personas. Dependemos de personas. Somos codependientes de personas. Sin ellas no podemos vivir, decimos. Hay una cierta época donde decimos: ¿sabes qué? Si tú no estás, yo me voy a morir. Nos aferramos a los hijos, nos aferramos a los padres, nos aferramos a muchas cosas. Vivimos aferrados a personas, a condiciones. Nos gusta estar en comodidad, nos gusta estar en prosperidad. El día en que las cosas no van bien, ese día nos sentimos miserables.
Vivimos aferrados a las circunstancias. Si están bien las cosas, estamos contentos. Si nos va mal, pues es un día negro para nosotros. Vivimos aferrados a hábitos que no queremos soltar, malos hábitos con los cuales lastimamos a otros u otros nos lastiman a nosotros. Vivimos aferrados a nuestras seguridades. No queremos dar pasos, salir de nuestra comodidad, de nuestra seguridad. Vivimos aferrados a las memorias familiares. Vivimos aferrados a los pasados nuestros, a nuestras amarguras, a nuestros resentimientos. No queremos soltarlos, estamos atados a ellos y por eso no podemos ser como Cristo. Vivimos aferrados a la comodidad, por eso no queremos salir de nuestra casa. Vivimos aferrados a nuestros derechos. Queremos tener derechos nosotros. Cada quien cree tener derechos. En este siglo se ha hecho un gran énfasis en los derechos humanos, derechos de los niños, derechos de las mujeres, pero en el reino de Dios no existen tales derechos. En el reino de Dios tú no tienes derecho a nada. Yo no tengo derecho a nada, porque aquel que fue capaz de dejarlo todo, más que tú y más que yo, fue Jesús, y Él renunció a sus derechos. Él no se aferró a sus derechos. Tú y yo vivimos con un ego muy fuerte, donde peleamos nuestros derechos, donde nos sentimos lastimados cuando alguien pasa por alto nuestros derechos. En el reino de Dios tú no tienes derechos. Yo perdí mis derechos en la cruz. Es que no se vale. Es que no me tomaron en cuenta, no me pidieron mi opinión. Tú no tienes derecho aquí. Yo no tengo derecho aquí. Aquí tú no creas antigüedad. ¿Sí me estoy dando a entender? Pero si ya tengo tantos años de servir a Dios allí, yo ya merezco. Tú no mereces nada. Yo no merezco nada. Es lo que Jesús nos enseñó. Wow. Y nosotros vivimos para ser como Él. Derechos que creemos tener, y yo me los creo, yo creo tener. Yo me los gané a pulso. Yo trabajé, yo puse, yo hice, yo fui, yo compartí, yo invertí. Tú no tienes derecho. Si eres un cristiano genuino, tú no tienes derecho. No debes exigir tus derechos. Así es como Cristo nos lo pinta. Tenemos derechos a privilegios. Queremos tener derechos a privilegios, grados de importancia que yo mismo me doy porque los demás no me lo dan. Yo me doy esos grados de importancia. Hermanos, yo les digo esto a los líderes de esta iglesia: nosotros no tenemos por qué reclamar grados de importancia. Nosotros no somos importantes. No tenemos privilegios. Que yo sepa, no hay aquí un lugar donde diga una silla, ahí se sienta el pastor. Porque no debe haber privilegios ni para el pastor, ni para los líderes, para nadie. Porque Cristo estuvo dispuesto a no aferrarse a él. Amén. Eso debemos ver. Y ustedes, hermanos, ayúdennos. Yo les deseo a los hermanos en la mañana: ayúdennos. No, por favor, no nos dañen. No nos den privilegios a nosotros los líderes. No nos den privilegios. Ámennos, respétennos, quiérannos, pero hasta ahí nada más. Amén. Pero no nos den privilegios. Les agradecemos mucho sus intenciones, pero no nos den privilegios. Cristo renunció a sus privilegios. Él es el único digno de ser alabado, de ser bendecido. Y Él renunció. A mí me impresiona eso, a ese grado de importancia que yo me doy. A veces nos damos grados de importancia aquí que no tenemos por qué darnos. Nos aferramos a nuestra imagen que hemos cultivado y que quiero proyectar ante los demás. Nos aferramos a posiciones. Nadie tiene que aferrarse a posiciones aquí. Hoy está alguien al frente, mañana no lo está. Nadie tiene que aferrarse a posiciones.
Cristo no lo hizo. A veces ocurre que tiene años una persona en un ministerio y por alguna razón lo removemos. No, se cree dueño y tiene la plaza aquí en la iglesia. Aquí nadie tiene plaza, aquí nadie compra plazas, aquí nadie se gana plazas, porque todo es por gracia. ¿O no? No, Jesucristo no se aferró a posiciones, a salarios. Tú no te mereces nada aquí, yo no me merezco nada. Tú te aferras a veces a tus títulos, a tu comodidad, a tus halagos, a los halagos. Hay gente que vive para los halagos, se aferra a los halagos, y el día que no se los dan, ese día es un día miserable para él o para ella. Hay quienes nos aferramos a la aprobación de los demás, vivimos para agradar a los demás. No, a posiciones, a aplausos. Todo esto que he dicho y más nos imposibilita para caminar como él anduvo. ¿Sí o no? Cristo no se aferró a eso. Cristo tenía todo el derecho, él nunca cometió pecado, él nunca, antes de venir aquí, tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, él era eterno, omnipotente, omnisciente, con todos los atributos de Dios. Pero sin embargo, ¿sabes qué? Él no se aferró. Así que nunca tú y yo vamos a ganarle al Señor en cuestión de renunciar o de aferrarnos. El día que tú pienses que ay, qué bárbaro, cuántos tuve que dejar, cuánto tuve que renunciar, no es nada lo que tú y yo dejamos por Cristo. Él ha dejado más por nosotros. ¿O no? En verdad. En verdad que tenemos un gran ejemplo a seguir. A mí me llena Cristo. ¿No te llena a ti Cristo? Me llena, me desafía a Él. Me desafía a ser como Él. Yo sé que no puedo en mis fuerzas imitarlo, pero nos imposibilita todo esto. No, Él no se aferró. ¿Sabes qué? Cuando estamos aferrados a nuestra seguridad y buscamos el significado en la gente, que la gente nos dé significado. Yo no tengo que buscar que la gente me dé significado o importancia. Mi identidad no me la da la gente. Nuestra identidad nos la da ¿quién? Jesús nos da nuestra identidad. Pero como vivimos aferrados, no queremos soltar. No queremos soltar a los demás. ¿Sabes qué? Nos aferramos a cosas que finalmente terminan seduciéndonos a pecar. ¿Sabes qué cosas no has podido tú y yo soltar? Nos hemos aferrado a ellas. Son aquellas cosas finalmente con las cuales pecamos. A veces son buenas cosas, aún las buenas cosas nos hacen pecar. Por ejemplo, ahorita que el hermano Jesús está mencionando que 56 personas fueron en este año a Proyecto Culiacán. ¿Qué nos aferra? Si Jesús hubiera dicho, no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con tantos millones de ángeles que están adorándome aquí si yo voy a ir allá abajo a morir por ellos? Yo creo que en febrero, en los meses de los proyectos, la iglesia debería estar vacía. Me sentiría feliz que la iglesia estuviera vacía, que estuvieran peleándose para ver quién va, no para ver quién se queda. Pero estamos demasiado aferrados a nosotros, a nuestras cosas, a nuestros intereses, a nuestros salarios, a nuestras posiciones, a nuestra comodidad, a todo eso. Nos aferramos a cosas que finalmente terminan seduciéndonos a pecar. Pero ¿por qué no podemos desapegarnos? ¿Por qué no lo podemos hacer? A veces queremos servir a Dios para impresionar a los demás,
para que tengan una buena opinión de nosotros y podamos entonces calificar y desarrollar un ministerio, sin que esto signifique llegar a ser un siervo. Mira, hermano, yo quiero trabajar en tal ministerio, pero no quiero ser siervo. De una vez le digo, o sea, yo quiero ser protagonista, quiero participar, pero no quiero ser un siervo. Y Jesús dice, no es así. Queremos a veces tener, Dios, dame dominio propio para que yo deje de fumar, yo deje de ir a los bailes, yo deje de ir al antro, yo deje de ir a tomar, yo deje de ver la pornografía. Dame dominio propio para que entonces yo pueda servir, pero eso sí, que yo decida dónde servir, cómo servir, con quién servir y en qué servir. Eso no es ser siervo. El siervo no te dice dónde quieres servir, dónde quiere ir a servir, con quién, cómo y en qué. Aquí, hermano, le toca ahora cuidar a los niños. Hermano, ese no es mi don, ese no es mi ministerio. Entendemos que hay dones, entendemos que hay un ministerio, pero cuando se necesita se tiene que hacer. ¿Sí o no? Hay pocos siervos, ¿verdad? Hay pocos siervos. Las cosas a las que nos aferramos nos esclavizan. Las cosas a las que nos aferramos nos esclavizan. Por eso Jesús es Dios, porque Él nada lo esclavizó, ni su misma deidad lo esclavizó. Pero a nosotros nos esclavizan las cosas, porque las cosas nos poseen. El dinero nos posee, el trabajo nos posee, la familia nos posee, son cosas buenas. Los hijos nos poseen, la esposa nos posee, el esposo nos posee. ¿Y se dan cuenta? Cómo las cosas buenas también nos cautivan. Con razón Jesús dijo que aquel que no deja padre, madre, mujer e hijos, suegra, no, eso no está, ¿verdad? No puede ser digno de mí, dijo Jesús. Porque Él había estado dispuesto a desaferrarse. Él no se aferró. Él dijo, ¿por qué? A ver, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que yo ir a morir por esos pecadores injustos? Ingratos, desleales, malagradecidos, soberbios. ¿Sigo o me detengo? ¿Por qué? Jesús no se aferró a eso. Jesús no se aferró. Qué interesante. Merece nuestra adoración. Con razón le canta. Espero que le hayan cantado a Jesús, tú superas todo. A mí me preocupan esas canciones que no le mencionan a Jesús, porque Dios la puede estar cantando a una persona. Tú superas todo lo que yo soñé. Espero que le hayan cantado a Jesús. Sí, a mí no me gustan esas canciones que no digan a quién estamos adorando. Amén. En verdad que Él supera todo. Él supera todo lo que yo imaginé, todo lo que yo anhelé. Él, Jesús, supera todo. ¡Wow! Nada lo detiene, nada lo esclaviza. A mí me impresiona eso. ¿Cómo les impresiona a ustedes? Segundo, ¿qué dice la Biblia? Haya pues en ustedes el mismo sentir como en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Se despojó. Primero es la actitud. La actitud consiste en no aferrarme. Cuando yo no me aferro, entonces puedo ¿qué? Despojarme. La Biblia habla de despojarme del viejo hombre y revestirme del nuevo, dice Pablo. Yo tengo que despojarme. A mí me toca despojarme y renovarme del hombre nuevo. No podemos caminar como Jesús anduvo si no nos despojamos del viejo hombre. Ay, Señor, pero es que pues eso todavía me gusta. Cuando coqueteamos con el pecado, cuando todavía
tenemos simpatía hacia el pecado, es que no nos hemos despojado. Dios conoce nuestra actitud hacia el pecado. A Él no le impresionan nuestras reformas, nuestros cambios cosméticos, los cambios superficiales. A Dios no le impresionan nuestras reformas. Nosotros aparentamos, nos aguantamos, nos esforzamos, pero ahí en nuestro corazón todavía hay un gusto por el pecado. Dios conoce nuestra actitud hacia el pecado. Razón tendría alguien cuando dijo que integridad consiste en cómo actúas, cómo te comportas cuando tú estás solo, cuando nadie te ve. Dios conoce nuestra actitud. El genuino arrepentimiento no consiste, escúchame bien, a veces pensamos que el arrepentimiento o se da el arrepentimiento más que todo por un miedo a las consecuencias. Hay gente que no cometemos pecados por las consecuencias que van a haber, o por los sentimientos incómodos. No, ¿para qué quieres que al otro día tenga yo una cruda? Realidad. ¿No? Hay gente que no peca por eso, no es porque no quiera pecar, quiere pecar, pero no lo hace por las consecuencias. Él no se ha despojado. A Dios no le impresiona esa reforma superficial. En lugar de lo que David decía, cuando David pecó, él no se preocupó por las consecuencias, por el castigo que iba a recibir por todo. Él solamente dijo: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un arrepentimiento teocéntrico, no antropocéntrico. Entonces, paso número 2. Jesús, ¿qué hizo? Se despojó. Yo no puedo despojarme si primeramente no estoy dispuesto, como Jesús lo hizo, que no se aferró. No se aferró. Tercero, se hizo siervo. Haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué más? Tomando forma de siervo. Solamente el que ya es siervo es porque no se aferró, porque se despojó a sus privilegios. ¿Y por qué yo tengo que hacerlo, hermano? Siempre soy yo el que lo hace. No eres siervo. Ay, hermano, es que a mí solo me dejan hacer esto. ¿Es tu bendición? Pues no eres siervo, entonces eres servidor. Mucha gente, no es lo mismo ser siervo que servir. Tú puedes servir, pero porque te dan una remuneración, porque te pagan emocionalmente, económicamente, con halagos. Puedes servir, pero otra cosa es que seas siervo. Hay veces que hay personas que quieren tener nombramientos y entonces quieren servir. Hay quien quiere tener nombramiento de que coloca sillas. Y no han colocado sillas. ¿Por qué? Porque no le dieron el nombramiento. No tiene corazón de siervo. Es que no me han dado el nombramiento, hermano. Es que no ha venido el hermano Darío a ungirme, a declarar la unción apostólica sobre mi vida para que yo ponga sillas. El día en que Él me unja, ese día voy a servir. Que la unción caiga en Él ahora. Muchos necesitamos cargos para servir. El siervo no lo hacía así. Jesús dijo que no había venido a ser servido, sino a servir. ¿Sí o no? ¿Se han preguntado ustedes cómo es que todo esto se mantiene, se sostiene? Estamos siervos. ¿Saben cómo se duplican, se multiplican, sería la palabra, los cientos, miles de CDs que Buenas Nuevas reparten? Se necesitan siervos.
no servidores. ¿Saben cómo se llevan a cabo esas brigadas médicas? Están siervos ahí. ¿Saben cómo se hace la escalera educativa? ¿Cómo se hace la escuela de los niños, la educación infantil? Se necesitan siervos, no servidores. El siervo, la característica número 1 del siervo es que se ha destronado a sí mismo. Y es lo que Jesús hizo, dejó su trono, se destronó a sí mismo. El ego, el yo, lo dejó a un lado, se destronó. Me gusta el eslogan, un eslogan que yo vi cuando fui a un grupo de alcohólicos anónimos. Dirán, hermano, ¿usted tomaba? No, gracias a Dios no tomé, hermano. Pero fui a aprender la dinámica que hay en un grupo de alcohólicos anónimos. Y me gustó cuando entré a ese grupo y aparte, porque decía ahí un letrero: de la puerta para adentro se terminan los títulos, ¿sí o no? Todos los títulos, los cargos, las cuestiones, los grados de estudio, todos somos iguales, ¿sí o no? En el reino de Dios aquí todos deberíamos tener el mismo grado, que somos siervos nada más. Y nos queda grande todavía. Estoy muy resentido, hermanos, no he renunciado a ese derecho. Estoy resentido con la mayoría de ustedes, porque yo les pedí que el día de mi cumpleaños me regalaran una playera y no me la han dado. Y esa playera debería decir 2 siglas: SI, siervo inútil. Eso es lo que somos. Cuando hacemos lo que se nos manda hacer, dijo Jesús, ¿qué? Siervo inútil eres. ¿Ah? Y Jesús, él sí era siervo, no con SI, él sí era un siervo inútil. Así que el siervo se caracteriza, ¿por qué? Por una vida de servicio y no por servir. Él sirve aquí y cuando termina el culto y cuando se va a su casa, ¿qué hace? A ver, vieja, sírveme. No, tiene que servir. Varones, ay, es que ahí me tocó, hermano, estar de decano, me tocó estar de seguridad, me tocó predicar. No, aquí no vale eso. ¿De acuerdo? Hermanas, yo pensé que ustedes iban a gritar. El siervo se caracteriza por una vida de servicio, aquí y afuera, donde quiera que está. Le toque, no le toque, hermano, ayúdame a arreglar unas mesas allá afuera. Es que no es mi comisión, hermano. ¿Dónde está lo de siervo? A veces vemos los baños sucios y el que es siervo lo va a hacer sin que le digan, que tenga un cafete aquí. El siervo se caracteriza por una vida de servicio, no por servir. Quien sirve genuinamente, hermanos, es porque lo hace sin esperar nada, ¿qué? Y Cristo es lo que hizo. Imagínate que cuando Jesús tomó forma de siervo, él sabía ya, no se aferró, se despojó, podía ser siervo. ¿Y qué hizo? Le lavó los pies a los discípulos. ¿Qué tal? Les hizo el pedicure. Imagínate lavarle los pies a un pescador. ¿Era algo agradable? Él era un siervo. Él hacía lo que se necesitaba. Es lo que nos enseña esta verdad. No es que nos vamos a poner a lavar los pies. La verdad ahí es, el principio es que él hizo lo que se necesitaba. ¿Sí o no? Y si tú llegas a una casa y ves tirado algo, tú tienes que hacer lo que se necesita. ¿O no? Nos falta más. Por eso todavía la playera de SI está pendiente, hermanos, para todos nosotros.
¿Qué pasó más en la vida de Jesús? Dice, bueno, allá pues, vosotros, él dijo, como no se aferró, se pudo ¿qué? Despojar, y como se despojó, pudo ser ¿qué? Siervo, y como fue siervo, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Cuarto, se humilló. Alguien que ya es siervo, y la palabra más correcta sería esclavo. La traducción más exacta es esclavo, no es siervo. Lo que pasa es que para quitarle esa connotación peyorativa, nuestro traductor quiso ponerle siervo para minorar, pero realmente es esclavo. Cuando alguien es esclavo, hermano, dime qué más humillación tiene. ¿Ah? La humillación, una vida de servicio y la obediencia son factibles porque ya no hay aferramiento a las cosas. Yo puedo humillarme. Jesús no reclamó sus derechos, hermanos. ¿Lo sabían? No tenía. ¿Por qué? ¿Por qué razón no reclamó sus derechos? Porque no tenía ni uno. Y aquí nadie tiene derechos. Escuchen, en el reino de Dios nadie tiene derechos. Jesús no reclamó su espacio. Él pudo haber pedido, a ver, mi grupo de guaruras, a ver, dame mi espacio, no quiero que la multitud me oprima, no quiero que me toque la chusma. Tenía todas las prerrogativas, hermanos. ¿Quién era él? ¿El Hijo de Dios? No dijo eso. Hoy nuestros grandes líderes espirituales tienen guaruras, son inaccesibles a la iglesia, a la gente, al populacho, como nos puedan decir, al proletariado, que son comunistas ustedes. Pero Jesús, ¿sabes qué? Una persona que, ay no, es que yo no puedo estar, hermano, mira las misiones, pero yo quiero mi cama sola, con colchón. No puedes, ¿no? Alguien que se humilla, no anda pidiendo su espacio, ¿o no? Jesús no reclamó su comodidad. Él dijo, bueno, a ver, me van a invitar a predicar, bueno, entonces yo les pido que un hotel 5 estrellas. Si hay predicadores, hermano, pseudo predicadores que me dicen, no, me invito a predicar, correcto. Mi tarifa es de tanto, si quieren milagros, de tanto, si solamente quieren que las personas lloren, ya casi así, ¿no? ¿Cuántos muertos quieren que resuciten? Así, ¿no? Hay tarifas. Dicen hotel 5 estrellas. Y solamente me van a traer al cuarto del hotel y predico y me regresan. No quiero tener universidad. ¿Dónde está el corazón del siervo de esos hombres? A mí me impresionaba el hermano Norma, hombre sadísimo por Dios. Imagínense, le hablaban de Inglaterra, de otras partes del mundo, y desde ahí por teléfono él decía, hermano Norma, fíjese que así él oraba, ministraba liberación por teléfono. En otro lugar, en el otro lado, estaba el demoniado ahí revolcándose y era libre a distancia. Y este hombre sabía cargar tus maletas, sabía cargar tu equipaje, sabía levantarse a las 4 o 5 de la madrugada para ir a dejarte a la terminal o para ir a recogerte a la terminal, sabía prepararte un desayuno, sabía servirle de comer a las personas que trabajaban en su casa, sabía dejar su cama, su habitación para dártela a ti. Hermanos de la iglesia lo constatan. Fue Alejandro Neira y su esposa hace unos 2 años más o menos a Guatemala. Nunca había conocido a Alejandro, pero por simplemente el hecho de saber que son cristianos, se hospedó en su casa, los va a traer, les dejó su habitación, les dio de comer y cosas. Imagínense que hasta les compraba sus dulces. Eso es seducción. Eso es seducción. Tenemos mucho que aprender de Cristo. Wow, Cristo es lo máximo.
No. Cristo es lo máximo. Hay toda la alabanza. Hay toda la gloria. Se les anima. Y este versículo nos anima a ustedes y a mí en la carrera de ser siervos. Aquí esa es nuestra carrera. Aquí no vienes a que tenemos un título. Aquí vienes a hacerte siervo. Aquí vienes a hacerte nada. Si vienes a esta iglesia a hacerte nada, bienvenido. Para que Él no sea todo en tu vida. Amén. A eso venimos aquí. A que se apague lo tuyo. Te vacíes. En el mundo es llénate, realízate, satúrate, añade. En el reino de Dios es vacíate, piérdete, niégate, para que Él se vea en tu vida. Amén. Bienvenido a la iglesia si quieres venir a hacer nada. Es un buen eslogan, por ahí hay que buscar un eslogan que diga bienvenido a este lugar para que seas nada. Jesús no reclamó su comodidad. Alguien piensa que alguien se humilla cuando hace algo que no va de acuerdo a su investidura. Aquí no hay investiduras, hermanos. Amén. Aquí no hay investiduras. Aquí no hay investiduras. Alguien podía pensar, Cristo lavándole los pies a esos pescadores cochinos. Señor, ¿cómo va a ser? Por eso Pedro así se sentía. ¡Ay, qué humillante! Para Jesús no hay actividad humillante, porque Él ya se había despojado de todo. No se aferró, no se despojó, era un esclavo. ¿Y ahora qué? Una humillación. Ay, hermano, a mí me pone estar en la puerta, hermano, ¿sabes? ¿Sabes quién soy yo? No, hermanos, aquí todos somos llamados a ser siervos, tenemos la encomienda de ser siervos. Y me gustan las palabras del apóstol. Yo lo siento como con cariño, no con imposición, no con enojo, sino dice, ay, ya pues, nosotros, esta misma actitud que había en Cristo. O sea, si lo quieres dar de ejemplo, si lo tenemos al ejemplo, hermanos, ¿cómo podemos portarnos soberbios si el ejemplo nos lo ha dado Él? No sé si me estoy dando a entender. Si el que dejó malas ha sido capaz de hacerlo, vivimos en una generación egocéntrica donde mi mayor libertad consiste en hacer lo que yo quiera hacer. Por eso Dios, la persona que más castiga a Dios es aquella persona cuando Dios le dice, haz lo que tú quieras hacer, pues. Haz lo que quieras hacer, hazlo. El peor castigo que Dios le da a una persona es dejarlo que haga lo que Él quiere hacer. Cuando Dios nos está estorbando, nos está bloqueando, está impidiendo, nos manda un hermano, nos da un mensaje por aquí, por allá, nos estorba para hacer algo, para no ir, debes sentirte agradecido por Dios. Es Dios estorbando. Pero cuando Él te deje y dice, bueno, está bien, ya tú quieres hacer, hazlo, es el peor castigo. Ya no tienes freno. Amén. Ya no tienes freno. Por eso dice Romanos, Dios nos entregó ¿qué? A sus pasiones. Hay un momento que dice, bueno, ¿eso qué? Es el peor castigo. No es cuando Dios nos estorba, sino cuando Dios nos deja hacer lo que queremos hacer. Es el peor castigo. Nuestro ego reclama, demanda, exige, posee. Y en el reino de Dios es vacíate, no te llenes. Quinto, bueno, como ya Él no se aferró, se despojó. Y como Él se despojó, pudo ¿qué? Ser siervo. Como fue siervo, Él se pudo ¿qué? Humillar. Y como Él se pudo humillar, pudo ¿qué? Ser obediente.
Hasta aquí está la obediencia. Hasta aquí es donde podemos obedecer la completa voluntad de Dios. Obedecer y una vida de obediencia es diferente. David decía: Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Así lo decía Jesús también. Cristo pudo obedecer aquí en la tierra porque ya se había despojado de su gloria y nombre en los cielos. ¿Sabes por qué no podemos obedecer tú y yo? Porque nos hemos aferrado. Todavía nos aferramos a las cosas. No nos hemos despojado. ¿Cuántos han oído esta expresión? Se da mucho entre los hijos. Cuando les das una tarea a los hijos, y uno de ellos dice: no es justo, mamá, no es justo, papá, yo ya hice esto. ¿Sí han oído eso? No es justo. Eso no debe darse en la iglesia. Pero mira, hermano, no es justo que usted me pida hacer esto. Jesús pudo haber dicho eso o no. No es justo que yo muera por ellos. Ellos son los que mataron, ellos son los que robaron, ellos son los que delinquieron, ellos son los que adulteraron, ellos son los que fornicaron, ellos son los que han envidiado, ellos son los que han... No es justo, Padre, no es justo. Cuando tú me digas no es justo, yo te voy a decir también, voy a recordar que Jesús no dijo eso. No es justo. No es justo. Dios. Pero no existe la obediencia comparativa, es lo que quiero decir. La obediencia comparativa es decir: no es justo, no estoy comparando. Tú obedece, ya. Hermano, es que yo acabo de llegar y no es justo, hermano. Bueno, si eres siervo, el siervo no tiene ¿qué? Derechos. Esta enseñanza es complicada, como que se atora aquí, ¿verdad? No hay agua, ¿no? O sea que la obediencia de Jesús nos induce a imitarlo. ¡Wow! Miren, hermanos, todo esto sería pura palabrería si no supiéramos que Cristo lo hizo, ¿sí o no? Él fue obediente. ¡Wow! Y por último, hermanos, como él fue obediente, pudo ir ¿a dónde? A la cruz. Sin cruz no puedes seguir a Cristo. Todo aquel que quiera venir en pos de mí debe tomar su cruz. Ya, hermanos, miren, ya no se aferró. Como no se aferró, se pudo despojar. Como se pudo despojar, ¿qué? Se hizo siervo. Como se hizo siervo, se pudo humillar. Y como se pudo humillar, se hizo obediente. Ir a la cruz ya no fue problema para Jesús. Quiero terminar diciéndoles que para llevar tu cruz debes estar dispuesto a morir. Para morir debes estar dispuesto a obedecer. Para obedecer debes estar dispuesto a humillarte. Y para humillarte debes estar dispuesto a ser un siervo. Y para ser siervo debes despojarte. Y para despojarte no debes aferrarte. Por lo menos por eso que debes, ¿verdad? No podemos caminar como él anduvo si nunca nos hemos despojado. Con tanta razón, lo único que nos debe motivar a servirle al Señor es verlo a Él. Amén. Es verlo a Él. Ni siquiera decirles, miren, pasarles fotos y decirles, hermanos, miren a la gente desnutrida en África, miren las calles llenas de drogadictos, de alcohólicos, miren esto. Sí es cierto, así está el mundo, sí es cierto. Pero lo que nos debe mover es el ejemplo de Jesús. Es lo único. Póngase de pie.